Yo sé que este tipo de ecuaciones con factoriales no te lo enseñaron en el colegio y por eso te vengo a compartir mi experiencia de cómo resolver este tipo de ecuaciones con factoriales y más o menos qué es lo que uno se encuentra al resolver este tipo de ecuaciones y qué conocimientos uno debe de saber. Por supuesto, esto lo vamos a ver acá en Clases con Sebas y vamos a reventar ese ejercicio. Lo primero que debes de hacer es proyectarte. Claro que sí. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de hallar el valor de la letra n. Perfecto. Acá la solución debe pertenecer al campo de los números enteros positivos. Solo soluciones positivas y que sean enteras. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en el campo, o bueno, en los números factoriales, no se trabajan con factoriales negativos. Porque eso ya iría como traspasar otra frontera e irnos a otro campo de los números complejos. Entonces eso ya sería como otra cuestión, ¿sí? Entonces por el momento vamos a trabajar en eso. Esa va a ser la pequeña restricción. ¿Qué es lo que va a pasar? Antes de comenzar a elaborar todo ese ejercicio, te debo de dar unas pequeñas indicaciones y definiciones del panorama. La primera indicación importante es, si yo tengo una igualdad de dos factoriales, a factorial igual a b factorial, es decir que no hay de otra que a sea igual a b. Sí o sí, esos dos números deben de ser iguales. Ahora, yo sé que a ti te gusta aprender todo con ejemplitos, ¿sí? Entonces esto de factoriales, esa es como la mejor manera. Por ejemplo, si tú tienes 5 factorial, ¿eso a qué es igual? Eso es a comenzar a multiplicar el número en orden descendente, es decir, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Perfecto? Ahora, hay casos en los que tú puedes ver esa multiplicación de una forma inteligente. Por ejemplo, esto se puede ver como 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Esto es lo mismo que tener 3 factorial. Claramente. Entonces, son cosas que uno puede hacer a conveniencia. Uno, digamos, puede terminar ahí la multiplicación y lo coloca con un factorial de forma conveniente cuando se necesite. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquí puedes ver la ecuación en forma general. Entonces debemos de saber las definiciones en general. Por ejemplo, si tú tienes n factorial, pues va a ser comenzar desde el n y comenzar a multiplicarlo en orden descendente. Pues el número anterior a n es n-1. Por el anterior a n-1 pues es n-2. Por el anterior a n-2 es n-3. Y si yo quiero terminarlo ahí, pues le coloco un factorial de forma conveniente. Y observa por qué te lo digo de esa manera, porque lo vamos a necesitar más adelante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que esto es lo mismo. Mira, observa, si tú tienes acá 5 factorial, ¿sí? Pues esto es lo mismo que tener n por n-1, o sea 5 menos 1, por 5 menos 2, por 5 menos 3 y lo acabo acá, factorial. Entonces esto es igual. Ah, bueno, recordemos que este n es el 5. Uy, entonces va a quedar 5 por 5 menos 1 es 4, por 5 menos 2 es 3, por 5 menos 3 es 2 y lo acabo acá, factorial. Entonces son cosas que se pueden hacer, claro que sí, y lo vamos a hacer a conveniencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si por ejemplo yo tuviera acá n más 3 factorial, ¿esto a qué es igual? Pues comenzamos desde n más 3, lo multiplicamos por el anterior a n más 3 que es n más 2, luego lo multiplicamos por el anterior a n más 2 que vendría siendo ¿qué? N más 1, y si yo lo quiero terminar ahí, le coloco un factorial. Claramente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay una noción que se debe tener en cuenta para estas ecuaciones. ¿Cuál va a ser? Observa. Si tú tienes n más 3 factorial, ¿sí? Y por acá tienes n más 2 factorial. Entre estos dos factoriales, ¿cuál crees que será el número mayor? Pues aquí claramente podemos intuir que el número mayor es n más 3 factorial. Por supuesto. Y si no lo podemos analizar así, hagámoslo con un ejemplo. Si acá tú tienes que n es 5, va a ser 5 más 3 factorial. Y por acá tienes 5 más 2 factorial. Pues acá 5 más 3 pues da 8 factorial. 5 más 2 da 7 factorial. Y aquí claramente 8 factorial es mayor que 7 factorial. Entonces
Son intuiciones que debemos de tener para poder resolver esa ecuación. ¿Por qué? Porque vamos a analizar entre todos esos términos, vamos a escoger el más grande y lo vamos a comenzar a descomponer hasta que aparezca el más pequeñito. Ya lo vamos a analizar. ¿Qué pasa? ¿Borremos por acá? Claro que sí. Ya hicimos todo el análisis, toda la teoría. Y ahora sí comencemos con el voleo, las operaciones. ¿Qué pasa? Solución. Reescribamos el ejercicio. Tenemos n más 4 factorial, ¿sí? Sobre n más 2 factorial menos n más 3 factorial sobre n más 2 factorial igual a 25. Pero ya le colocamos acá la división, claro que sí, ¿listo? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Debemos de analizar, por ejemplo, aquí tenemos este cociente y acá tenemos este cociente, ¿sí? Entonces, si analizamos este cociente, tenemos que ver cuál número es más grande entre los dos. Como puedes observar, n más 4 factorial es más grande que n más 2 factorial. Entonces, vamos a comenzar a descomponer n más 4 factorial. Esto se puede ver de esta forma, como n más 4 por el anterior a n más 4, que es n más 3, por el anterior a n más 3, que es n más 2, y yo lo quiero terminar ahí. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener un factor común que se puede simplificar, ¿cierto? N más 2 factorial. Menos. ¿Qué pasa acá? Aquí tengo que escoger el más grande entre los dos. Es n más 3 factorial, claramente. Entonces va a quedar n más 3 por n más 2 factorial. Claramente, vea. Lo uso a conveniencia. Dividido en n más 2 factorial. Y todo eso está igualado a ¿qué? A 25. ¿Qué pasa? Aquí yo sé que tú ya viste algo muy bonito. Y es que, observa, n más 2 factorial con n más 2 factorial. N más 2 factorial con n más 2 factorial. ¿Y qué me quedó? Me quedó n más 4 por n más 3 menos n más 3. Y todo esto está igualado a 25. Voy a reescribir esta ecuación de manera inteligente y yo sé que ya viste algo importante. Observa, tengo n más 4 por n más 3 menos este n más 3 se puede ver multiplicado por ¿cuánto? Por 1. Y todo esto está igualado a 25. Observa lo bonito. Ya sé que lo viste. Tenemos factor común n más 3. Sí, porque no había necesidad de comenzar a reventar todos esos paréntesis y se nos iba a agrandar las cosas. Entonces, la idea es simplificar de forma inteligente. Factor común, entonces, n más 3. Me queda n más 4 menos 1. Y todo eso está igualado a 25. Reescribo, esto me queda n más 3 por n, 4 menos 1, pues da n más 3 igual a 25, ¿verdad? ¿Qué sucede acá? Aquí tengo n más 3 por n más 3, haz de cuenta. Aquí tienes un pescadito que es n más 3 por otro pescadito, ¿sí? Pues esto da el pescadito al cuadrado, ¿sí? Claramente, n más 3 es el pescadito, entonces me va a quedar n más 3 elevado al cuadrado y todo esto está igualado a 25. ¿Qué es lo que pasa acá? Aquí voy a sacar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Entonces, como le saco una raíz cuadrada a una expresión que está elevada al cuadrado, pues sale una solución positiva y la otra negativa. Entonces, chao y chao. ¿Qué me queda? Me queda n más 3 igual a más menos raíz de 25. ¿Cuánto es? Eso es 5. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Voy a restar a ambos lados 3. Claro que sí. Entonces, chao. Me queda que n va a ser igual a menos 3 más menos 5. ¿Sí? Si resuelvo esto, n va a ser igual a menos 3 más 5 o n va a ser igual a menos 3 menos 5. Es decir, n va a ser igual menos 3 más 5, eso me da 2. O n va a ser igual menos 3 menos 5, eso me da menos 8. Aquí claramente nos salieron dos soluciones, pero ahora tenemos que analizar cuál de esas dos soluciones nos va a funcionar o será que nos funcionan las dos soluciones que encontramos ahí.
Vamos a comprobar. Entonces, comprobación. Claramente, entonces si n es igual a 2, ¿qué pasa? Si n es igual a 2, pues nos va a quedar 2 más 4, pues nos va a dar 6 factorial sobre 2 más 2, 4 factorial menos 2 más 3, 5 factorial sobre 2 más 2, 4 factorial. Entonces, esto lo vamos a dividir claramente. Y eso va a ser igual, ¿será que es igual a 25? Esa es la pregunta del millón, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo me va a quedar? 6 factorial se puede ver como 6 por 5 por 4 factorial, ¿sí? Sobre 4 factorial. Menos, este 5 factorial se puede ver como 5 por 4 factorial. Y todo eso está dividido entre 4 factorial, claramente. Entonces, ¿qué va a pasar acá? 4 factorial con 4 factorial, chao. 4 factorial con 4 factorial, chao. Y esto va a ser igual 6 por 5, 30 menos 5. Y 30 menos 5 es 25. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, excelente. 25 igual a 25 se cumple con n igual a 2, primera solución. Ahora vamos a analizar qué es lo que sucede con n igual a menos 8. Entonces, si n es igual a menos 8, ¿qué pasa? Nos va a quedar menos 8 más 4, eso nos da menos 4 factorial. Sobre menos 8 más 2, eso da menos 6 factorial. Menos 8 más 3, eso da menos 5 factorial. Sobre menos 8 más 2, eso me da menos 6 factorial. Y todo esto vamos a colocarle dividido. Aquí esto es igual a 25. Claramente aquí ya tenemos factoriales negativos. ¿Sí ves? Factoriales negativos no los podemos usar porque la definición nos dice que debemos de trabajar sí o sí con factoriales que son positivos, es decir, con los enteros positivos. Entonces, espero que te haya gustado este fantástico ejercicio porque realmente lo disfrutamos. Vimos todo a detalle, todo paso a paso, además las definiciones que necesitábamos para resolver este tipo de ecuaciones con factoriales, que yo sé que no te la explicaron en el colegio, pero acá en Clases con Seba sí lo vimos. Entonces, no te quito más tiempo, no olvides suscribirte, darle like y comenta bastante. Comenta. Puedes comentar qué otro método puedes resolver este tipo de ecuaciones con factoriales. Entonces, nos vemos en el próximo y chao.